Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar la doctora Andrea Vera Gajardo sobre experiencias interdisciplinarias, estudios de género, matemáticas y sociología. Muchísimas gracias, Andrea. Adelante. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Hola a todos y todas. Gracias por estar escuchando. Sé que este es un seminario de álgebra, entonces probablemente voy a ser una outsider aquí en los temas que usualmente tratan. Entonces, bueno, primero quiero contarles un poco de mí porque quizás les parecerá raro si soy matemática porque voy a hablar de esto, etc. Entonces, bueno, soy matemática, hice mi formación inicial en matemática, la licenciatura, luego el doctorado, luego el postdoc. De hecho, ahí en Inglaterra nos conocimos con Alonso en Durham, mientras ambos hacíamos el postdoc. Entonces, la primera parte de mi carrera académica estuvo dedicada a la investigación matemática en sí misma, ¿no? Mi área era teoría de representaciones de grupos, pero ya hace algún tiempo, hace 4 años aproximadamente, mi área de investigación, la verdad, está más centrada en temas de ciencia, tecnología y género, ¿sí? Bueno, debido a un montón de experiencias personales, de experiencias de vida, y también de, yo siento, urgencias, al menos en Chile, que me han hecho y me han permitido también cambiar mis temas de investigación a esto que además es súper interdisciplinario, lo que me tiene muy entretenida, y entonces hay algunas reflexiones y también harto de contexto teórico que quisiera compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, es una invitación también a conversar de otras cosas, ¿sí? Otras áreas del conocimiento, y por lo tanto con sus propias lógicas de verificación, ¿sí? Entonces, bueno, siempre como para empezar a conversar, a ver, sí, se ve bien, ¿cierto? Porque ahora yo ya no los veo, porque Sí, veo... sí, muy, ¿Sí? muy Ya. bien, sí, la pantalla completa, gracias. Entonces, siempre como para empezar a introducir, me gusta dar algo de contexto, pero solo para contexto, porque la verdad siento que en términos de cifras ya es todo como súper sabido, estas cifras yo al menos ya me las sé de memoria, y no es nada más que contexto, ¿sí? Entonces, estas son cifras de Chile, pero la verdad es que en nuestros países, en Latinoamérica, y creo que en hartos países más, se repiten con bastante frecuencia, ¿ya? Entonces, al menos lo que pasa en Chile, pero como les digo, se repite en muchos países, es que el ingreso de pregrado a la universidad, el ingreso universitario, está súper equiparado. De hecho, aquí vemos que incluso entran más mujeres al pregrado, ¿sí? Al menos en 2021. Lo que sin duda es una buena noticia. También incluso en el posgrado, en el magíster también el equilibrado, ya en el doctorado baja un poco, pero esto es a nivel general, en todas las áreas, ¿ya? En cambio, si hacemos un zoom a las áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ahí la proporción de mujeres baja dramáticamente, ¿ya? En todos los niveles, ¿sí? Y como les digo, esto es un contexto y se repite en muchas partes del mundo, si no en todas. Entonces, aquí, como les digo, para contextualizar un problema que ha sido descrito como un problema complejo por distintas organizaciones internacionales como la ONU, pero también como lo más importante, creo, es estar al tanto que este es solo el síntoma del problema. Este no es el problema, esto es un indicador de un problema, ¿sí? De un problema que es mucho más sutil, que es mucho más arraigado en nuestra cultura, y que no se va a resolver solamente con esto de atraer mujeres a la ciencia. Por supuesto que eso es muy importante, pero no vamos a resolver el problema así porque es mucho más como anclado en un entramado cultural. Y también podríamos preguntarnos, bueno, ¿y para quién es un problema? ¿Sí? Es un problema para todos y todas, ¿sí? Para las mujeres en particular, porque al menos en Chile las carreras ligadas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mejor remuneradas. Entonces ya hay un problema relacionado con la valoración material del trabajo, el valor de cambio, pero también son las áreas que son más valoradas socialmente. Entonces ahí es otro problema relacionado con la valoración social del trabajo. Pero además es un problema para la producción de conocimiento en sí mismo, y en ese sentido es un problema para todos y todas,
porque, y esta es una de las grandes ideas que ha planteado la epistemología feminista, la composición de las comunidades científicas y por lo tanto de quienes estamos construyendo el conocimiento impacta en el conocimiento, ¿sí? En lo que estoy conociendo, en la medida, y en esto voy a ahondar más adelante, en la medida en que la subjetividad de una época, el lugar en donde está situada la persona que está conociendo, se imprime de alguna manera en el conocimiento, ¿sí? Y eso, como digo, voy a volver más adelante. Entonces, bueno, esto es lo que estaba hablando recién, ¿no? ¿Por qué y para quién es un problema? Entonces, es un problema sí para las mujeres en términos de su calidad de vida, pero también es un problema para la ciencia, ¿sí? Y por lo tanto para la sociedad. Entonces, un poco para empezar a introducir este problema ya no mirado como un problema netamente de cifras y que por lo tanto como si fuera cosa de subir un gráfico y ya, es que voy a hablar de muchos aspectos de la vida cotidiana, distintos aspectos para dar cuenta que este entramado cultural tiene que ver con muchísimas cosas de nuestra vida, ¿sí? No solamente con la matemática o la ciencia, ni con esas cifras, ni con la subrepresentación, etc. ¿Ya? Entonces, hay un libro, no sé si lo conocen, The Invisible Woman, que fue, bueno, está traducido como La Mujer Invisible, de Carolyn Criado, que es bien interesante si es que se quieren encontrar ejemplos. Es un libro con muchos datos, muy bien documentado, de distintos ejemplos en distintos ámbitos, ¿ya? Y uno de los capítulos se llama ¿Hay sexismo en la retirada de nieve? Así como pregunta, ¿sí? Cosa que podría parecer al principio como una pregunta un poco ridícula, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver la nieve con el sexismo? Es más bien quizás un área neutra, ¿no? Como neutro al género, ¿sí? Y bueno, ahí cuenta la autora que por ahí por el año 2011, los funcionarios de una ciudad en Suecia, Karlskoga, asistían a una iniciativa de igualdad de género que implicaba reevaluar todas sus políticas públicas a través de una perspectiva de género. Y en eso un funcionario, un poco molesto, pero también bromeando, dijo que al menos en las labores de retirada de nieve, que era donde él trabajaba, no se iba a meter la gente del género, ¿sí? Porque probablemente él consideraba que la retirada de la nieve no tenía nada que ver con esto, ¿sí? Y bueno, a su pesar, esto hizo que los y las expertas en género se preguntaron si acaso hay sexismo en la retirada de nieve, ¿sí? Y en ese momento, como en casi todas partes, las labores de retirada de nieve comenzaban en las principales arterias de la ciudad y terminaban en los senderos peatonales y en las ciclovías, ¿ya? Y esto afectaba diferencialmente a mujeres, hombres y disidencias por la razón que hombres, mujeres y disidencias se desplazan de manera diferente por la ciudad, ¿ya? Entonces, al parecer, no es tan neutro como se retira la nieve. No hay datos desglosados por sexo en todos los países, ¿sí? Sobre todo en nuestros países del sur global. Pero los datos existentes en otros países dejan en claro que las mujeres son invariablemente más proclives que los hombres a desplazarse a pie y en transporte público. Por ejemplo, en Francia, 2/3 de los usuarios de transporte público son mujeres. En Filadelfia y en Chicago las cifras son 64 y 62% respectivamente. Además, es más probable que los hombres de todo el mundo se trasladen en auto, y si en una familia hay un solo auto, es más probable que los hombres tengan acceso a él, incluso en Suecia, ¿sí? Entonces, las diferencias no son solo en el medio de transporte, sino que también en cómo son las trayectorias y los motivos por los cuales se desplazan, ¿ya? Entonces, aquí entramos como a profundizar en la pregunta sobre el sexismo en la retirada de nieve, teniendo en cuenta que es una pregunta que está relacionada con el desplazamiento de las personas en la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si son las arterias principales las que primero van a estar desocupadas y es un desmedro de las ciclovías y los pasos peatonales, significa que quienes van a estar pagando las consecuencias son quienes se movilizan más por los pasillos peatonales y por las ciclovías, ¿ya? Entonces, como decía recién sobre los patrones de movilidad, se ha descrito que los patrones de movilidad de un varón son bastante más simples, ¿sí? Como por ejemplo ida y vuelta, ¿sí? Trabajo, hogar, hogar, trabajo, ¿ya?
Mientras que el patrón de movilidad de las mujeres en general, ¿sí? Tiende a ser de manera como más laberíntica, ¿sí? De hecho, se ha descrito como un encadenamiento de desplazamientos, ¿sí? Porque puede ser como, ya que las mujeres también culturalmente son las que cargan con las labores de cuidado y de crianza, las trayectorias son más del tipo casa, ir a dejar a un niño o niña al colegio o al liceo, luego quizás pasar al supermercado a comprar algo, después ir al trabajo, volver a buscar al niño o niña, si hay algún adulto mayor de la familia que cuidar, probablemente también sea ella la que vaya a visitarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, los patrones de movilidad son más complejos. Entonces, todas estas diferencias demostraron que el programa de retirada de nieve, que aparentemente era algo neutro al género, no lo era en absoluto, porque el diseño de la ciudad no lo es, ¿ya? Entonces, diseño de la ciudad y perspectiva de género no son cosas que están separadas. Otro ejemplo u otro ámbito donde se podría vislumbrar una diferencia, como plantea Carmen Criado, pero también esto ha sido descrito por muchos autores y autoras, es los ensayos clínicos, ¿sí? Que en general tienen baja representación femenina. Esto ha sido descrito, por ejemplo, en los infartos, y en particular con esta droga que se llama Zolpidem, ¿sí? Y este es como un caso emblemático, ¿ya? La dosis de dicha droga, que se usa para dormir, debió ser reducida a la mitad en mujeres debido a la metabolización más lenta del fármaco, lo que se llama farmacocinética. Tal reducción fue recomendada por la FDA, que es el ente regulador de fármacos y alimentos en Estados Unidos, luego de la muerte de 2 mujeres que en la mañana posterior a tomar este remedio se quedaron dormidas mientras conducían, ¿sí? La muerte de estas mujeres no fue producto de un mal uso del fármaco, sino que la dosis estaba estandarizada solo en hombres, ¿ya? En consecuencia, las concentraciones en sangre resultaron más elevadas para las mujeres, siendo los efectos de la droga más prolongados, ¿ya? Entonces, durante la charla vamos a ir viendo que estas omisiones, ¿sí? No son ni casualidad ni producto necesariamente de malas intenciones, sino que, como decía antes, forman parte de un entramado cultural muy complejo que resuena en todos los ámbitos de la vida, ¿ya? Este entramado podríamos llamarlo norma de género, patriarcado, machismo, como queramos, ¿sí? Son todas cosas que refieren a lo mismo, que es esto de asumir un sujeto neutro como horma y norma del universo, ¿sí? Y ese sujeto neutro sería entonces masculino, blanco, heterosexual, etcétera, ¿ya? Las manifestaciones de este orden, de esta forma de organizar la sociedad que tenemos, se manifiestan desde el diseño y la planificación de las ciudades, los instrumentos musicales. Hay otro ejemplo que tiene que ver con la medida universal de los pianos, los teclados, ¿sí? Que responde más bien a una mano masculina. La salud, la política, los sueldos, la participación en distintos trabajos, la división en los trabajos, las relaciones sexoafectivas, los trabajos de cuidado y la producción de conocimiento, ¿ya? Entonces, ahora vemos otro ejemplo en un ámbito académico. Esta es una noticia del 2005, no sé si la recuerdan, tiene que ver con unas declaraciones desafortunadas del presidente de Harvard de ese momento, Summers, ¿sí? Que manifestó que las mujeres tienen menos capacidad para las ciencias y las matemáticas, y esto estaría relacionado con que las mujeres no llegaran como a lo más alto de la ciencia, ¿ya? Entonces, según Summers, habrían 3 hipótesis que explican estas sustantivas disparidades en relación a la subrepresentación de mujeres en el más alto nivel de las profesiones científicas. La primera sería la hipótesis del dinamismo en el trabajo, ¿sí? Es decir, las mujeres no quieren trabajar 80 horas a la semana, o a veces quizás no pueden, y esto es necesario para tener éxito en la ciencia. Entonces, esa era la primera hipótesis. La segunda sería una diferencia en la capacidad matemática entre hombres y mujeres, y esto se traduciría en una gran disparidad intelectual que se necesita para la ciencia, ¿ya? Y la tercera se refería a los patrones de discriminación, diferente socialización, etc.
¿ya? Pero Summers además aclaró que en realidad la tercera hipótesis no era la más importante, no tenía tanto peso, sino que las que afectaban más eran en realidad las dos primeras, ¿ya? Un mes después salió nuevamente diciendo que en realidad quizás había subestimado el impacto de la socialización y que por tanto quizás sí era importante la tercera hipótesis, que al menos a mí es la que más me hace más sentido. Como una característica más cultural asociada a esto, más que tan intrínseca. Y bueno, ya, por supuesto esto encendió alarmas, etcétera, ¿sí? Traigo esta noticia porque es antigua, pero tampoco es tan antigua, y lo que me interesa como ilustrar es que estas declaraciones están hechas por una persona inteligente, educada, que sabe, que tiene un puesto político en algún sentido, entonces no es tampoco alguien ingenuo, ¿sí? Entonces esto no, el sexismo, digamos, no tiene que ver necesariamente con el nivel de educación de una persona, ni con el ámbito en que se desenvuelve, ¿sí? Tiene que ver, como decía recién, con cosas mucho más culturales y con un entramado que a veces cuesta mucho cuestionarse y sacar de ahí, ¿sí? Entonces esta persona no es un outsider, no es un loco, ¿sí? Es solamente un hijo sano del patriarcado, como dicen aquí al menos algunas organizaciones en Chile. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Sí? Porque tampoco es que esta persona sea la única persona que piensa eso, ¿no? Es como un continuo de ideas que ya vienen hace mucho tiempo. Entonces, por hacer un recorrido rápido de distintos momentos históricos en que la ciencia del momento se ha dedicado a demostrar y de alguna manera a dar cuenta de una supuesta inferioridad de las mujeres. Entonces, hace muchos años atrás, en el mundo antiguo, se consideraba a la mujer como inferior al hombre y esta inferioridad se atribuía, por raro que suene, a su menor calor, ¿ya? Entonces había todo un esquema que en ese momento, yo sé que esto ahora no nos hace sentido, ¿sí? Pero en ese momento esta era la verdad, esto era lo que decía la ciencia de ese momento y por lo tanto era la verdad, ¿ya? Y eso es lo problemático, porque la ciencia, como productora de verdad, viene a... por ejemplo, en este caso, ¿sí? que había toda una teoría para justificar la inferioridad de las mujeres, esta verdad producida no se quedaba solamente en el ámbito de la ciencia, sino que esta teoría venía a justificar el papel subordinado que social y moralmente desempeñaban las mujeres en la polis, ¿sí? Entonces, por eso nos interesa también poner un ojo crítico sobre la producción de conocimiento científico, porque crea una verdad que viene a justificar acciones y situaciones en todo orden de cosas, ¿sí? En la ciudad. Entonces, bueno, esta teoría la voy a relatar brevemente porque, por supuesto que ahora ya no hace sentido, pero resulta que los 4 elementos de la Tierra, el fuego, el aire, el agua y la tierra, se le atribuían cualidades distintas, ¿sí? Del tipo, el fuego era seco y caliente, el aire era húmedo y caliente, el agua fría y húmeda y la tierra fría y seca. Y a su vez el cuerpo humano estaba compuesto por 4 humores o líquidos, ¿sí? Que eran la sangre, la flema, la bilis y la bilis negra, o también llamado humor melancólico. Y cada uno de estos líquidos tenía asociado un elemento y 2 características, ¿ya? Por ejemplo, la flema estaba asociada al agua, que es fría y húmeda, ¿ya? Ahí en el diagrama se puede ver mejor. Y por supuesto que había una jerarquización de estos elementos, ¿ya? Las cosas calientes y secas eran superiores a las frías y húmedas, ¿ya? Y el calor entonces tenía la jerarquía más alta y era considerada la inmortal sustancia de la vida, ¿ya? Lo interesante era que lo que planteaban era que el calor determinaba el sexo de las personas, dando a los genitales femeninos y masculinos su forma característica, ¿ya? Y en esa época, Galeno pensaba que no había diferencias esenciales entre genitales masculinos y femeninos, solamente decía que hombres y mujeres tenían los mismos órganos, pero la única diferencia era que hombres tenían afuera y las mujeres adentro. Y la razón por la cual las mujeres los tenían adentro era porque no tenían el calor suficiente para empujar hacia afuera sus órganos sexuales, ¿ya? Entonces, este tipo de explicación
era una verdad en ese momento y hacía que justificara el papel subordinado o subalterno que tenían las mujeres en la polis, ¿ya? La ciencia ha sido utilizada o productora de conocimiento sexista, pero también racista, ¿sí? Lo que se llama el racismo científico, que por suerte ahora es catalogado como pseudociencia. Entonces, aquí también habían teorías del tipo la craniometría, que tenía que ver con un ángulo determinado que existía entre la nariz y, no sé, el cráneo, para justificar que los hombres blancos eran mejores o más inteligentes que la gente afro, ¿sí? Porque los negros tenían un ángulo de 70 grados que estaba más cerca a un ángulo de un orangután, que era de 58, mientras que el ideal greco-romano, y esto sacado literal de las estatuas, ¿sí? Tenía un ángulo facial de 90 y los europeos tenían 80, entonces se sacaban más, y así una serie de explicaciones que entre lo que se llama hoy el racismo científico, que se convirtió en el argumento del racismo político, ¿sí? Eso es lo peligroso. Y claro, entonces aquí quizás es interesante también dar cuenta que fueron los científicos quienes empezaron a preguntarse si acaso éramos todos parte de la misma especie, ¿ya? Fue una pregunta científica que luego se transformó en una pregunta política, sobre si acaso teníamos entonces todos los mismos derechos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, esto, como les digo, es antiguo. Ya en el mundo moderno, aún hay todavía en estos tiempos, ya más siglo XVIII y XIX, que también es hace harto tiempo, pero no tanto como en los otros, sobre la diferencia sexual, ¿ya? Y en estos siglos, entonces, XVIII y XIX, la biología comenzó la búsqueda de las diferencias sexuales con los métodos ahora de la ciencia moderna. Y se daban tres explicaciones. Todo esto lo saco de una sistematización, un libro de una filósofa española que se llama Eulalia Pérez. ¿Ya? Entonces, primero está la teoría de la conservación de la energía, para explicar que no era necesario invertir tanto en la educación de las mujeres, ya que el esfuerzo que dedicaban a su instrucción les iba a quitar energía necesaria para sus labores de reproducción, ¿ya? Luego está que el menor tamaño de su cerebro indicaría menor capacidad, todos estos discursos de los cerebros, que ya es un debate medio superado, ¿no? Y también las interpretaciones del darwinismo social, que planteaban que la mujer era un hombre que no había evolucionado completamente, ni física ni mentalmente, ¿sí? Entonces, bueno, ya un poco, esto era solamente como para dar un contexto de cómo es que se ha manifestado el sexismo y la norma de género en distintos ámbitos de la vida, en particular en la producción de ciencia. Y ahora para contarles algunos aportes de los feminismos y la perspectiva de género a la producción de conocimiento científico. Primero, bien cortito, dar así como un barniz muy superficial de cuál ha sido el origen de los estudios de género. Muy importante decir que los estudios de género han sido desde sus inicios investigaciones interdisciplinarias, y lo siguen siendo, ¿sí? Entonces partieron con la necesidad de un psicólogo que estaba estudiando a las personas intersex, ¿sí? Entonces, en este contexto es que se ve necesario hacer la distinción entre género y sexo, ¿ya? Que incluso ahora esta distinción tan lineal, ¿sí? Porque con género estamos entendiendo a la construcción cultural que hemos hecho a partir de la diferencia sexual, ¿sí? Y con sexo estamos entendiendo algo más del registro de lo biológico, ¿ya? Pero entonces son conceptos que no significan lo mismo y que de hecho están inscritos en un registro distinto, ¿sí? Incluso ahora esta distinción tan como que el sexo sea primero que el género, ahora está en discusión, está en disputa, y ahora, en tiempos bien actuales, la teoría feminista lo que está planteando es que estos dos conceptos se comodelan, ¿sí? En el fondo no es que primero esté el sexo y luego el género, sino que están todo el rato comodelándose. Luego, las reflexiones de este psicólogo, Money, junto a dos médicos, fueron tomadas por un psicoanalista que también era psiquiatra, y siguieron desarrollando el concepto, y desde el 70 en adelante, con la segunda ola feminista,
El concepto fue tomado y ya muy profundizado por las ciencias sociales, la antropología por una parte con el ensayo de Gayle Rubin y la historia por otra parte con el ensayo de Joan Scott. ¿Sí? Eso como un barniz de la historia. Entonces, uno de los grandes aportes, a mi juicio, que ha hecho la epistemología feminista a la crítica, a la producción de conocimiento científico, es la idea de conocimiento situado de Donna Haraway, que lo que plantea es esto que decía al principio, que en el fondo la subjetividad, el lugar en el que estoy yo, digamos, persona, investigando, generando conocimiento, se imprime y está muy relacionado el contexto en el que estoy yo parada en lo que estoy produciendo como conocimiento, ¿sí? En el fondo, investigadores e investigadoras no somos intercambiables en algún sentido, ¿ya? Ni nuestras épocas son intercambiables. El conocimiento que se genera en una época dice algo de esa época, está relacionado con esa época. Entonces, las preguntas que se han planteado desde la epistemología feminista, ¿sí? Si acaso es el conocimiento neutro, si acaso es objetivo, si acaso es desligado de los contextos histórico, social y político. Y en general las respuestas son no, ¿sí? No es ni neutro ni objetivo, ni está desligado del contexto. ¿Ya? Ahora, como esta idea del conocimiento situado puede ser un poco teórica, quizás está bueno como preguntarse dónde la podemos localizar, ¿sí? Al menos quizás esto de formación profesional a mí me gusta mucho y necesito buscar ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí pongo 3 categorías como en las que podemos localizar esta idea, que son las preguntas de la ciencia, las metáforas o el lenguaje de la ciencia y los supuestos, ¿ya? Entonces, sobre las preguntas, un ejemplo clásico es la pregunta científica sobre el clítoris, ¿sí? Entendiéndolo como un órgano que no está asociado necesariamente al aparato reproductor, ¿ya? Sino la pregunta por la anatomía del clítoris un poco disociado del aparato reproductor, ¿ya? Sino un órgano que está dedicado al placer. Y esta pregunta es una pregunta que vio la luz muy tarde, hace pocos años, gracias a Helen O'Connell, y probablemente aquí lo que jugaba, digamos, en contra para que esta pregunta viera la luz antes era la subjetividad de una época y la composición de una comunidad científica que en ese tiempo era más masculinizada incluso que ahora. Y que quienes estamos involucrados en los procesos científicos sabemos que las agendas científicas dependen de un montón de situaciones, ¿no? O sea, el financiamiento, por ejemplo, para un proyecto, para desarrollar una idea, depende de consensos, ¿sí? Depende de qué es lo que entiende tu comunidad científica que es importante, que es valorable, que vale la pena invertir ahí, etcétera, ¿ya? Entonces, hay un montón de situaciones humanas, sociales y políticas que influyen en una agenda científica, ¿ya? Y por lo tanto, en las preguntas. Luego, sobre las metáforas, esto también ha sido bien descrito desde muchas autoras, en particular por Pérez Cedeño, que se refiere a las narrativas sexistas que hay alrededor de la reproducción humana, ¿ya? Ella plantea que hay 2 metáforas asociadas a primero a los órganos femeninos, ¿sí? A los ovocitos, y son metáforas del estilo Bella Durmiente, ¿ya? Que son metáforas asociadas a la pasividad, a la falta de movimiento, a estar esperando que alguien venga y me elija y me salve, etc. Y en su reverso estarían las metáforas asociadas a los espermatozoides, que son metáforas todas ligadas a adjetivos relacionados con la agencia, ¿sí? Con la posibilidad de moverse y elegir. Y en el fondo, finalmente son metáforas asociadas al mundo como de la... No me acuerdo si yo ocupo la palabra milicia o guerra, ¿sí? O militar, creo que es militar, ¿ya? Entonces, las metáforas o la manera en que comunicamos la ciencia también es una forma de localizar conocimientos situados. Luego, sobre los supuestos que hay detrás. Y aquí el ejemplo clásico también son los algoritmos,
Hay un libro de una matemática estadounidense que se llama Cathy O'Neil. El libro es este que está acá, Armas de Destrucción Matemática. Esa es Cathy O'Neil. También hay un documental en Netflix, no sé si lo han visto, que se llama Prejuicio Cifrado o Coded Bias, que plantea la investigadora del MIT, la que aparece acá, no me acuerdo su nombre, cuenta que, bueno, ella entrando a su laboratorio en el MIT, había una cámara de estas que te reconocen la cara, y su cara, ella investigadora afroamericana, su cara no era reconocida, ¿sí? Pero se puso una máscara blanca y resulta que sí la reconoció, ¿sí? Entonces, en el fondo, ella empieza a investigar cómo los algoritmos, en particular de reconocimiento facial, producen y reproducen las lógicas racistas, ¿sí? Lo que plantea Cathy O'Neil en su libro es que, así muy en rápido y de lo que me acuerdo, es que los algoritmos necesitan una noción de realidad, ¿sí? Y esa noción de realidad, en el fondo la información sobre la cual los algoritmos tienen que tomar decisiones o tienen que predecir, esa noción de realidad es entregada por un humano, finalmente, que será el humano que encargó el algoritmo o el que lo está programando, etc. Pero en esta transferencia, en el fondo, que es de un humano a una máquina, también se transfieren los sesgos, los prejuicios, la subjetividad de la época de ese humano, ¿sí? En esta noción de realidad. Entonces, el algoritmo estaría entendiendo y asumiendo una realidad que es una realidad no neutra, ¿sí? También ella menciona, bueno, muchísimos ejemplos también en este libro, uno en particular sobre el sistema judicial en algún estado de Estados Unidos, y que tenía relación con el largo de la sentencia que se le daba a gente que estaba procesada. Entonces, para calcular el largo de la sentencia, se tomaba en cuenta el riesgo de reincidencia. Y para calcular el riesgo de reincidencia, uno de los insumos era una encuesta, en que le preguntaban a la persona que estaba siendo procesada a qué edad había tenido su primer encuentro con la policía. Entonces ella planteaba que esa pregunta no era neutra porque en los barrios racializados, ¿sí? Ya sea afroamericanos o latinex, la policía está dando vueltas todo el día, entonces era mucho más probable que la persona hubiese tenido su primer encuentro con la policía muy joven. Entonces esto hacía que personas afroamericanas fuesen más probables que tuviesen una sentencia más larga que personas blancas, ¿sí? Mostraba ejemplos bien concretos. Luego también sobre los supuestos, se ha escrito harto también sobre las aplicaciones de citas como Tinder, por ejemplo. Está este libro de una periodista francesa, Judith Bortel, que hace toda una investigación para saber de qué depende su puntaje en Tinder, de qué depende con quién hago match, de qué depende si es que tengo un 5,5 o un 7, no sé qué. Y luego, después de mucho trabajo, porque también como describe Cathy O'Neil, una cosa que tienen los algoritmos es que es una caja negra, ¿no? Son opacos. Es muy difícil llegar a ello. Entonces, finalmente descubre que hay características, o habían características, porque esto era del 2018, después de eso creo que Tinder lo cambió, etc. Que habían características que asociadas a mujeres les quitaban puntaje, mientras que asociadas a hombres les subían puntaje. Por ejemplo, el nivel educacional, ¿sí? Entonces, mujeres que habían llegado muy arriba en la escala educacional, por ejemplo, por posgrado, etc., de alguna manera te hacía restar puntaje o reducir el universo de personas con las cuales podías hacer match, mientras que la misma característica asociada a un varón le hacía subir su puntaje y por lo tanto agrandar el universo de personas con las cuales podían hacer match, ¿ya? Y esto nuevamente es algo que produce y reproduce las lógicas sexistas en el entendido que en la dinámica heterosexual una mujer muy educada podría no ser tan atractiva, ¿sí? Esto, como digo, fue denunciado por esta periodista. También se ha escrito harto sobre eso, y Tinder luego sacó una declaración, así que ahora no creo que tengan ese mismo algoritmo, no sé cómo es la situación ahora. Entonces, bueno, ya
para un poco ir terminando y dar paso a una discusión, quería contarles brevemente sobre 2 proyectos en los que he estado involucrada, proyectos de investigación, los 2 financiados por ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El primero es el Anillo Matemáticas y Género, que ya finalizó, pero finalizó hace muy poquito, unos 4 meses, yo diría, en julio por ahí. Y otro es el proyecto que estoy llevando ahora actualmente, que es mi fondo de iniciación. ¿Sí? Entonces, primero, el anillo. No sé si quizás ya lo han escuchado porque hicimos hartas cosas online. Esos eran los objetivos. Y una pregunta sí, porque harta gente nos preguntó que, ¿por qué estudiar matemática como un caso particular? ¿Por qué no estudiar, por ejemplo, STEM y género o academia y género? ¿Ya? Y bueno, aquí quizás no sé si les va a hacer sentido o no, podemos dejarlo para la discusión, ya que entiendo que aquí todo el mundo estudia o estudia matemática. Y es como una especie de estatus que tiene la matemática en comparación con las otras disciplinas en la jerarquía de saberes, ¿sí? Por ejemplo, en el colegio, los adolescentes que les va bien en matemática inmediatamente son catalogados como personas brillantes o talentosas, inteligentes, mientras que la gente que tiene buenos resultados en otras áreas como, no sé, biología, arte, no sé cómo le dicen allá, lenguaje, no necesariamente adquieren estos adjetivos, ¿no? Es algo como que se le reserva a la matemática. Y de alguna manera también las asociaciones que se hacen entre racionalidad y masculinidad también están mediadas de alguna manera por el pensamiento lógico matemático. Entonces, hay algo particular de la matemática en todo esto que quizás vale la pena seguir estudiando. Este era un proyecto netamente cualitativo. Eso quiere decir que las maneras de levantar datos eran básicamente conversaciones, ¿sí? Son metodologías bien descritas de la investigación social. Una son los focus group y otra las entrevistas. Y uno de los resultados, que si me queda tiempo al final lo comento más, es este que llamamos bichos raros, ¿sí? Bichos raros como una manera que utilizaban las mismas académicas para referirse a sí mismas en el campo científico de la matemática, ¿ya? Entonces, había una sensación generalizada como de rareza o extranjería en el campo de la matemática, primero por estudiar matemática, ¿ya? Por ser ya un campo científico extraño en la medida que es pequeño y que la gente que está fuera del campo científico de la matemática no siempre está tan enterada de que la matemática, por ejemplo, se sigue desarrollando, que se sigue creando, ¿sí? Es más bien como si la gente exterior pensara que la matemática ya está terminada, entonces que la gente que estudiamos matemática en realidad nos vamos a dedicar a enseñar la matemática y nada más. Entonces ese es el primer tipo de rareza que fue descrito tanto por hombres y mujeres en los focus, ¿sí? Luego viene la rareza estadística, que fue descrito más bien por las mujeres en los focus group, solo de mujeres, que tiene relación con un tipo de doble rareza, ¿sí? En la medida en que ya soy rara por estudiar matemática, digamos, del punto de vista que acabo de mencionar, pero dentro del campo científico de la matemática también soy rara porque soy mujer, ¿sí? Entonces hay algo estadístico, ¿sí? Somos pocas mujeres, entonces me siento como quizás muy expuesta, muy observada. Y luego eso se relaciona con el tercer tipo de rareza, que es una rareza normativa, que le llamamos otredad, que tiene más que ver con una norma en el campo, ¿sí? Una norma que es masculina y que por lo tanto hace que las mujeres en matemática construyan su subjetividad de una manera como extranjera, ¿sí? Ahora, estos tipos de rareza u otredad lo relacionamos con 3 figuras del sexismo relacionadas con sexismo ambivalente, ¿ya? ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque me gusta relacionarla harto con esta protesta gráfica que hicieron las Guerrilla Girls, que son un colectivo de artistas de Estados Unidos, por ahí por los 80, que, ya, entonces ellas reclamaban, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué tenemos que estar las mujeres desnudas para entrar al Museo Metropolitano?
Y lo que reclamaban es que menos del 5% de los artistas que están exhibidos en este museo son mujeres, pero, sin embargo, el 85% de los desnudos son mujeres, ¿ya? Entonces, como que da cuenta de ciertos lugares en los que estarían permitidas o encajarían mejor las mujeres, al menos en el mundo del arte, que en este caso sería como mujer musa sí, mujer artista parece que no tanto, ¿ya? Entonces, las mujeres encajaríamos mejor siendo musas que siendo creadoras del arte, ¿ya? Entonces, traje esto un poco como para ilustrar lo que podría estar pasando de similar índole en el campo científico de la matemática, al menos en Chile, ¿ya? Que son ciertos lugares en los que las mujeres estaríamos como, podríamos ser leídas, ¿sí? Desde esos lugares. Primero, el lugar de la infancia y su reverso del lado del sexismo violento es el paternalismo, ¿ya? Esto de mis compañeros me cuidan, o el profesor nos dice las niñitas de la licenciatura, etcétera, que por un lado, porque es ambivalente, porque por un lado puede ser algo súper noble, ¿no? Esto de mis compañeros me cuidan, pero por otro lado da cuenta de un estereotipo de que necesitaría cuidado incluso de mis pares o de mis profesores, ¿ya? Que es una infantilización. Luego viene el lugar del objeto de deseo masculino, ya sea en un relato relacionado con la tensión sexual indeseada o también con el relato del amor romántico. Y el lugar materno, ¿no? Del lugar de los cuidados y la reproductividad, ¿sí? Que tiene que ver con las mujeres que son madres en particular, pero también con una división sexual del trabajo en las universidades, ¿sí? Bueno, también como parte del mismo proyecto hicimos hartas actividades como para comunicar los resultados y comunicar el proceso. Uno de ellos fueron los sketch notes, que son estas especies de cómic más cortitos. Todos estos fueron realizados por Constanza Rojas Molina, que es una ilustradora que también es matemática. Y este en particular da cuenta del proceso, ¿no? Del proceso de investigación, cómo fue esto de la interdisciplina, etc. Los pueden revisar todos en la página Anillo Matemáticas y Género. Por razones de tiempo, que quisiera como quizás quedar aquí, después les puedo contar de este otro proyecto que tiene que ver más con ingeniería, pero un poco como para abrir la palabra y tener un tiempito aunque sea de preguntas, discusión antes de irme. Pido perdón de antemano porque me tengo que ir en 15 minutos más. Eso. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias por muy interesante. Entonces, si tienen preguntas, comentarios. Yo, por ejemplo, Sí, adelante, esa Paz. del reconocimiento, ¿no será también porque están en un país anglosajón? Por ejemplo, ¿no hay estudios acá en Latinoamérica similares? Perdón, del reconocimiento de Sí, qué. que con la máscara blanca, ¿no? Decían. Ah, claro. Claro, o sea, por eso decía que eso claramente es contextual, depende del país, Sí, depende de dónde se haya hecho el algoritmo y eso da cuenta de un contexto racista ahí donde está hecho, por supuesto, sí. porque, por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuál era, cómo pensaban nuestros indígenas, por ejemplo, ¿no? Ajá. Hablando de los mayas, los aztecas, o sea, ¿qué estudios hay al respecto y cómo se va mezclando pues con las influencia que tenemos de europea, etcétera, ¿no? O sea, cómo desde nuestra región, cómo se manifiestan estos aspectos. Claro. Sí, es que solamente como era para ejemplificar que en lo que conocemos están ya impresos nuestros propios sesgos. Y por supuesto que los sesgos también son contextuales y dependen del país, de la latitud, del lenguaje, etc. Sí, y pues, a mí me interesaría también como conocer qué sabemos acerca de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Claro, aquí en Jalisco tenemos los cocas que eran aguerridos, pero ¿cómo veían a la mujer ellos? Casi no se habla de ellos porque ellos no fueron conquistados. claro. Entonces, eso sería interesante también, ¿no? Sí, totalmente, sí.
Es mi comentario. Bueno, gracias. Sí, adelante, Diego. Una pregunta, bueno, así como no lo conozco tu actividad todavía de anillo, pero ahorita estamos trabajando con divulgación. Entonces algo que me gustaría ver es como el impacto de de ver, o sea, como de la representatividad. O El sea, impacto. porque es que, o sea, como de que las niñas y las chavas vean así como a matemáticas o a científicas. No sé Ujú. si lograron hacer algo en ese sentido o si lo lograron implementar en algún momento. Sí, o sea, está todo este debate de las role model, em, que sí, yo creo que es importante, pero a mí en particular me interesa como profundizar más en el problema, porque pienso que si situamos solamente el problema en las cifras y que por lo tanto nos vamos a concentrar en solucionar las cifras y que ahí vienen las role model, etcétera, yo no creo que esa sea la solución. Creo que es un problema mal planteado. Yo no creo que el problema sea que hay pocas mujeres. Ese es solamente el síntoma del problema, pero es un problema mucho más profundo y que por lo tanto requiere mucho estudio recién para saber identificar bien el problema, porque ni siquiera está bien identificado el problema, ¿sí? O sea, si empezamos a preguntar las razones, por qué, bueno, ahí vienen todos los intentos, sí, ven, invitemos a las mujeres, no sé qué, como si fuese algo que nos pasara a las mujeres, como si fuese que las mujeres no nos motivamos lo suficiente para estudiar carreras científicas. Sin entrar como en las razones estructurales del problema, que eso requiere mucho más trabajo y estudio, pero bueno, hay que hacerlo bien, digamos. Entonces, yo la verdad no soy muy amiga de esas categorías como role model o de las iniciativas solo para invitar a las mujeres sin preguntarse mucho más qué es lo que está pasando. Entonces, no hicimos estudio de impacto en términos de representación. Sí, Diego, ¿alguna otra? ¿Tenías la mano? No sé si quieres hacer otro comentario. No, me parece muy Muy importante. bien. Ay, es que no está, me gustó la respuesta, estaba pensando. El, entonces, bueno, pero por ejemplo, como ahorita una cosa como de divulgación, porque hay un fenómeno muy raro. Teníamos unas actividades donde literal se sentaban las señoras, porque son actividades abiertas al público en general, y se quedaron ahí. Era impresionante, ¿no? Y había otras donde, o sea, como que tratábamos, o sea, como que, y otras donde se quedaban los hombres, pero algo que sí pasaba, que era una cosa muy, que nos pasaba más con las mujeres, o bueno, también con las chavitas, que a ver, hay un miedo a acercarse. Mm, mm. Entonces, también es como, finalmente, pues queremos tratar de como romper el hielo y es como complicado, ¿no? Por ahí viene la Sí, pregunta también. sí, entiendo. Me acordé como de otro resultado del anillo que salió, que es relacionado con las pizarras. Las pizarras entendidas como un objeto súper protagonista en el quehacer matemático, ¿no? Supongo que, no sé, he visitado muchos países en sintonía matemática y en todos los países la pizarra ocupa un lugar importante. En el quehacer matemático, en la práctica, de estar discutiendo con un colega o con tu profesor, etc. En general la pizarra ocupa un lugar, ¿sí? Importante. Es como, yo diría, el objeto en la práctica de la matemática, así como, no sé, en las áreas más experimentales, si uno pudiese describir los objetos serían, no sé, microscopio, no sé, tubo de ensayo, no sé, me imagino esas cosas como más de laboratorio, ¿no? Entonces la pizarra, descrita como una tecnología, como decía, que actúa como de mediador entre personas que están pensando matemática, pero a la vez como una tecnología no neutra en la medida en que tiene efectos diferenciales en hombres y mujeres, ¿sí? Como que, para no hablar de hombres y mujeres, en lo femenino y en lo masculino. Como que aparentemente en lo masculino actuaría como un dispositivo para proyectar genialidad, ¿sí? Para exponer grandes ideas,
pero en lo femenino actuaría como una suerte de exposición no deseada, y por eso me acuerdo con el miedo que relatas, ¿no? Una exposición tanto al error, que en lo femenino se toma distinto, pero también una exposición a un cuerpo femenino, y aquí aparecen hartas citas que no las traje acá, pero del estilo, cuando la ayudante se para en la pizarra, resulta que todos los estudiantes están enamorados de ella, o las estudiantes sencillamente no quieren pasar a la pizarra porque se sienten observadas. Todas cosas relacionadas como una tensión sexual, ¿sí? Entonces, me resonó esto que relatabas como del miedo en las niñas. Pienso que quizás podría estar relacionado con esto. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Andrea, yo quiero hacer una pregunta también ahorita rápido, sé que queda poco tiempo. Bueno, otro de los ejemplos, de que mencionabas el ejemplo de a veces estos prejuicios que aparecen en la revisión de grants y de becas y para financiación de proyectos y este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, otro lugar claro en lo que, incluso, pues bueno, yo lo he observado también, que aparecen estos prejuicios, no solo de género a veces, pero también de ubicación social, de ubicación geográfica y otras cosas, es en la revisión de pares, por ejemplo, ¿no? En revistas. O sea, son prejuicios así muy internalizados que incluso a veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo deshacernos de ellos. A veces ves una revista, envían un artículo, sobre todo las más elitistas, ¿no? Pero los profesores son de universidades de élite también. Automáticamente tu prejuicio ya piensa, no, pues debe ser un buen artículo, debe ser algo interesante. Y a veces otras cosas, por ejemplo, a veces no hay hay ocasiones donde no hay un argumento sólido para decir, no, pues tal artículo está mal por esto o tiene que ser usado por esto. A veces el argumento simplemente es, bueno, no es suficientemente interesante para esta revista, ¿no? Y yo siento que a veces afecta mucho ahí el prejuicio que puede haber en estas cosas, ¿no? Entonces, no sé si has estudiado esto desde el punto de vista del género o de otros factores también, y si crees a lo mejor, se ha propuesto que estas cosas como el doble ciego puede ser una solución, ¿no? O sea, que ni tanto el revisor ni tanto el autor conozcan a nosotros, ¿no? Los revisores se conozcan y el autor sepa quiénes son los revisores. Entonces, bueno, no sé qué opinas al respecto. Sí, es súper interesante lo que planteas, porque también siento que ahí se grafica súper bien esta idea de la interseccionalidad, que es en el fondo que las identidades de género se van interseccionando con distintas otras identidades, lo que de alguna manera complejiza las relaciones de desigualdad, ¿sí? Otra manera de decirlo es que no a todas las mujeres o no a todos los hombres nos pega igual la norma de género, ¿sí? Porque, por ejemplo, una mujer negra y de clase social baja probablemente va a estar mucho más expuesta a distintos tipos de desigualdades que una mujer blanca, ¿sí? Y aquí entra nuevamente como ya ahora en el término ya más de la revisión de artículos, claramente las personas que vienen del norte global tienen más como privilegios al respecto, y eso dado los sesgos inconscientes que todos y todas tenemos. Creo que también es importante como dar cuenta de eso, que en el fondo nadie está libre, todos somos hijos de esta cultura. Todos hemos sido socializados en esta cultura, por lo tanto requiere como de mucha trabajo de autoconciencia para darse cuenta de los sesgos propios, y por supuesto que hay sesgos que todavía nos quedan. Entonces, claro, el primer paso yo creo que es tomar conciencia de eso, estar al tanto. Y sobre investigaciones de eso, yo he visto de dos tipos, unas proponiendo como el doble ciego, pero también he visto actualmente que hay otras que son todo lo contrario, que es que todos saben los nombres de todos en el fondo. Quienes están proponiendo el trabajo, quienes son los autores, pero también los revisores. De hecho, hace poco tuve que referir un paper así, que aparece que yo fui quien lo revisé. Entonces, es interesante también porque, de alguna manera, como que esto que tanto los revisores como quienes
están proponiendo el trabajo queden a la vista, siento que de alguna manera también regula otras cosas, ¿no? Sí, se les da como que cierta responsabilidad ya, ¿no? Claro. O sea, tienen que tomar la responsabilidad abiertamente. Exacto, Sí. como que se tienen que hacer cargo eventualmente de lo que se les pueda... Claro, sí, sí. Sí, pero la verdad yo no me metí en el tema evaluación, yo como investigadora, digamos. Solamente he leído algunas cosas y eso es lo que traigo aquí. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Leslie, creo que te la mano. Bueno, yo quería seguir un poco con lo de la pizarra, de que observé que nos sucedió algo similar cuando este verano pasado, como dijo el profe Diego, de que las mujeres no pasan, pero más que verlo por la parte de que te observen o te miren, creo que es más en la confianza de las habilidades que tenemos, porque en ese curso de verano era un salón grande, bueno, grande de 20 y algo, y los profes eran los maestros, y solo había 6 mujeres, y yo estaba segura de que yo nunca pasé en toda esa semana a hacer un ejercicio, porque yo estaba segura de que no entendía, o sea, que era como de que, bueno, no entiendo mucho, no voy a pasar porque da un poco de pena, ¿no? Pero yo estaba muy segura de que había mujeres que sí sabían porque las conozco y realmente no querían pasar y cada día era lo mismo y yo decía, bueno, yo no quiero, pero no me siento que sea por, no lo sé, siento que como que ahora vivimos en una constante presión de que sí sabemos, pero si nos equivocamos, no sé si los hombres lo noten o no, pero como que nos queda esto de que mi error por ser mujer y pasar, ahí se va a quedar. Y yo no quiero que me recuerden porque me equivoqué, porque éramos tan pocas mujeres. Entonces nadie pasó. Y eso fue algo que me quedó y que tal vez en otras clases sea diferente, pero como es en un curso de verano, como que nadie nos conocíamos y si era como que medio feo ver que era más el miedo a van a dudar o tal vez me van a juzgar un poco porque no pude hacerlo igual de rápido, igual de bien que un hombre. Y incluso los hombres también se equivocaban, no se reían, porque pues era verano, era como que no tan serio, pero ninguna pasó. Entonces, incluso pues sí, aunque era como que una clase que no teníamos calificación, era nada más como para aprender todas, nadie quiso. Y creo que sigue pasando lo mismo con cada actividad que se hace así sin requerir una calificación al final del semestre. Sí, gracias por compartirlo, Leslie. Es súper interesante lo que planteas y hay una estudiante del País Vasco, Suriel Bisú, que vino hace poco a trabajar conmigo acá a Valparaíso, estudiante de doctorado, está terminando su tesis y justamente menciona esto del error, ¿sí? El error en la matemática y su relación con, en el fondo, el error al parecer en matemática, bueno, de partida en matemática sabemos que el error es algo muy olvidado, ¿sí? O sea, como que no se deja registro del error, como si no fuese conocimiento, ¿sí? A pesar de que es algo muy necesario para llegar a un resultado, probar, equivocarse, etc. Pero de alguna manera como que el error en las mujeres o en lo femenino quedaría como una marca como mencionabas tú, como muy difícil de sacar, mientras que el error en lo masculino es como parte del proceso, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho también meterme más en eso, como en cómo entendemos el error de manera diferencial y a la vez el papel del rol en matemática, que a mí me llama mucho la atención que por una parte sea algo tan necesario, en el fondo que todos y todas tenemos que pasar por un error para llegar a un resultado, pero por otra parte que eso no quede documentado en alguna parte, ¿sí?
entendiendo también que cuando uno está trabajando en un problema, el hecho de saber que otra persona intentó cierto camino y no le resultó, es algo que te sirve a ti y que te acorta los tiempos. En el fondo, es algo que también es conocimiento, ¿sí? Pero se borra. Eso. Me gustó mucho tu reflexión y tu experiencia. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Andrea. Sé que te tienes que ir. Muchas gracias, Leslie, también por tu comentario. Muchas gracias por la tan interesante plática, Andrea. Muchas gracias a ustedes por escuchar y la invitación, Alonso. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos. Bien, cuídense. Bye, gracias.